Hola, buenas tardes. Soy Francisco Marín y junto con Javier Castañé, vamos a haceros esta presentación de la digitalización dentro de lo que son los procesos de tesorería. Primero, una brevísima presentación, porque va a ser muy breve, de lo que es Grupo Choice. Grupo Choice somos un conjunto de compañías que nos dedicamos básicamente a ofrecer a las empresas tanto consultoría, lo que sería el concepto de definición de lo que es el problema de negocio que puede tener una empresa. De hecho, vamos a estructurar esta presentación muy alrededor de lo que es el concepto del problema de negocio en tesorería. Bien, Grupo Choice puede plantear tanto soluciones de lo que son consultoría como lo que son soluciones tecnológicas en distintos entornos técnicos, así como servicios. Vamos a adentrarnos en lo que es la idea de las soluciones tecnológicas. Dentro de las soluciones tecnológicas, nosotros podemos ofrecer soluciones en todos los ámbitos de la compañía, desde lo que es la pura gestión económica financiera, con una incidencia especial dentro de la tesorería, así como soluciones en otras áreas económico-funcionales, las últimas que estamos desarrollando como áreas de negocio, serían todas las que están relacionadas con Big Data y previsión de la demanda. Bien, centrémonos en el área de tesorería, que es la que queremos tener, la que queremos plantear hoy. Grupo Choice tiene más de 25 años de experiencia dentro de lo que es el área de los sistemas de información y prácticamente empezamos dentro de lo que era el área de tesorería tanto en España como en otros países. A partir de ahí hemos desarrollado sistemas específicos para lo que es gestión de la tesorería. Por una parte tendríamos la tesorería que puede afectar a grandes empresas o grandes grupos empresariales. Son compañías que tienen unas peculiaridades especiales y que resolvemos con un producto desarrollado por Choice, que es Ficus Treasury y que tienen grandes grupos. Si cualquiera de ustedes está interesado, accediendo a lo que es nuestra página web, podrán ver nuestras referencias. Pero cuando haces este tipo de desarrollos te das cuenta de que la problemática de las grandes empresas puede ser muy distinta a la que pueden tener las pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, estamos hablando de lo que es concepto de compañías que pueden llegar hasta los 60 millones de euros dentro de lo que es su facturación, 60-70 millones de euros. Esas compañías tienen unas peculiaridades muy especiales, no necesitan determinadas herramientas o pueden gestionarlas de otra manera, y para ellas es para lo que desarrollamos en su momento nuestro sistema Treasury and Funds Manager. Treasury and Funds Manager, ¿qué es lo que pretende? Resolver el problema de negocio de gestión de la tesorería dentro de lo que son pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué damos tanta importancia a la gestión de tesorería o por qué desde Grupo Choice nos hemos planteado el trabajar en el tema de la tesorería? Bien, para nosotros una empresa es como un templo romano, un templo griego, este que tenemos aquí, que se apoya sobre dos columnas. Una es el beneficio. Se quiera o no, una empresa está desarrollada para poder obtener un beneficio, sea para devolvérselo a sus accionistas en forma de dividendos, sea para utilizarlo para futuras inversiones y para su crecimiento. Ahora bien, el beneficio es una cosa que puede no existir en un momento determinado en una compañía. Una compañía puede pasar 2, 3 años sin tener beneficio, algunas les ha pasado con esta última crisis de la cual estamos saliendo ahora, y después de 2, 3 años reorientar su negocio y volver otra vez a la vía de la rentabilidad. Por eso se dice que el beneficio en una compañía sería similar al comer. Una persona puede estar 50 días sin comer, lo pasará muy mal, pero luego se puede recuperar y puede seguir su vida más o menos normal. Frente a esa columna que llamamos beneficio, tenemos otra columna que llamamos liquidez. La liquidez para una compañía es fundamental y sería asimilable a lo que es el concepto de respirar. Una persona puede estar sin respirar 5 minutos, después deja de llegar sangre al cerebro y esa persona muere. Bueno, pues una empresa puede estar sin liquidez 2, 3 meses. En el primer mes se deja de pagar a los proveedores, luego se deja de pagar los impuestos y las cargas sociales, luego se deja de pagar al personal y la empresa está definitivamente abocada al cierre. De ahí es donde viene el tema de la importancia de la tesorería. Y la importancia de la tesorería no hay que verla solo como en lo que es la cuestión del día a día, como desarrollaremos a lo largo de este webinar, sino temas mucho más significativos o de una visión mucho más amplia. Nosotros hablamos de lo que es el concepto de digitalización de tesorería. Por lo menos, cuando estamos hablando de España, la digitalización de la tesorería es un concepto muy avanzado. Otra cosa es que las empresas sean conscientes de ello y lo utilicen. A través de lo que fue en su momento el Consejo Superior Bancario, el CSB, que luego heredó sus funciones de Asociación Española de la Banca,
A lo largo del tiempo se han ido desarrollando toda una serie de normas estándar para todas las entidades financieras que permiten una comunicación muy rápida entre lo que es la entidad financiera y lo que es su cliente, tanto en operaciones de cobro como para operaciones de pago, como para operaciones de información. De hecho, a muchos de nosotros nos suena la famosa norma 19, que ha sido la adaptación de toda la normativa SEPA España. Bueno, podemos estar orgullosos de que, de hecho, lo que era la norma 19 española fue la que se exportó, entre comillas, a toda Europa, y con algún detalle adicional es lo que se ha venido a convertir en los adeudos por domiciliaciones, el B2C y el B2B con la norma 1944. Pero hay muchas más normas. Tenemos una norma 32 que nos permite hacer remesas de efectos, de pagarés o de otro tipo de documento. Tenemos la norma 58 para poder hacer anticipos y gestiones de cobros desde el punto de vista de todo lo que son los procesos de cobro. Y para pagos tenemos lo que es la norma 34, que utilizamos muchas veces pues para el pago de nuestras nóminas, para hacer transferencias a nuestros proveedores, es decir, para pagos, entre comillas, cash, hechos en el momento. Y luego tenemos también la norma 68, que nos permite mandar un fichero informático al banco para que éste, a su vez, le mande una comunicación a nuestro proveedor diciéndole que en un determinado momento en el tiempo vamos a efectuarle un pago. Y luego estaría una de las normas que vamos a utilizar más a lo largo de esta sesión sobre lo que es la información global, que sería la norma 43. La norma 43 española sería asimilable a la MT 940 de SWIFT. Ciertamente la normativa SWIFT tiene bastante menos información de lo que es la norma 43, pero hoy los tenemos. Lo decimos porque si algunos de ustedes nos oyen desde España, la norma 43 les sonará, pero si nos oyen desde otros países o se trata de empresas españolas que tienen filiales o subsidiarias fuera de España, hay un proceso bastante simple, bastante estandarizado que nosotros hemos desarrollado en Choice, que nos permite convertir cualquier norma MT 940 en un formato asimilable a norma 43 con las carencias de información que pueda haber y poderlo utilizar en todas las ideas que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Nosotros vamos a hacer referencia a cómo un producto como Treasury and Funds Manager puede, de una manera ágil y cómoda, facilitar todo lo que es el trabajo de tesorería que puede tener un tesorero, un director financiero en una compañía. Pero no vayamos directamente al software, vayamos a hablar más quizás de lo que es el problema de negocio del cual queríamos hablar, que es la gestión de tesorería. Básicamente las necesidades en la gestión de tesorería se pueden centrar en dos grandes áreas. Uno, la necesidad de información para la toma de decisiones, la necesidad de información para la gestión en el día a día que tenemos como tesoreros, y luego todo lo que nos puede ayudar un sistema de información para lo que es la reducción de la carga administrativa. Ampliemos estos conceptos generales. Básicamente, cuando hablamos de necesidades de información para la toma de decisiones, ¿de qué estamos hablando? Hemos planteado aquí 5 puntos, que luego desarrollaremos más ampliamente, pero de los que queremos hacer una introducción, una especie de índice de lo que va a ser nuestra presentación. Cuando hablamos de necesidades de información para un tesorero, para un director financiero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el primer punto es el conocimiento del saldo actual. ¿Qué fondos tengo en cada una de mis entidades financieras? ¿Qué saldo tengo en mis bancos? Sea solo a nivel nacional, sea a nivel de las distintas compañías que comportan mi grupo, sea, ¿por qué no?, a nivel internacional, si tengo compañías que están fuera del país y quiero saber cuál es la posición que tengo en cada una de esas cuentas. A partir de ese conocimiento del saldo actual, una necesidad inmediata de información es saber cuál es la previsión de saldos a corto y medio plazo que nosotros vamos a tener. No vale solo con saber cuál es el dinero que nosotros tenemos a las 9 de la mañana o a las 12 del mediodía, conociendo el saldo actual, sino que tenemos que saber también con qué fondos vamos a contar durante la próxima semana o la siguiente. Cualquier director financiero, cualquier tesorero, a un día 9 como hoy, pues debería saber dónde va a obtener los fondos para el pago del IVA y el IRPF, si ha de hacerlo el día 20, o de dónde va a sacar el dinero para pagar las nóminas y los seguros sociales de final de mes. Y eso es lo que llamaremos previsiones de saldo a corto y medio plazo. El siguiente punto importante que necesitaríamos para poder gestionar nuestra tesorería es saber cómo nos relacionamos con nuestro proveedor fundamental de servicios. Nuestro proveedor de servicios de cobro y pago es el banco. Con esas entidades financieras nosotros tenemos establecidas unas determinadas condiciones que, como compradores de servicios, y luego ampliaremos más, pues tenemos que ver que las condiciones que nos han sido aplicadas por el banco son las que tenemos pactadas, son las correctas. Adicionalmente, como tesoreros, nosotros lo que tenemos que hacer es un seguimiento de esa tesorería con una visión más amplia que nos lleva a lo que es un control del cash flow, el presupuesto de tesorería que nosotros teníamos y de la realidad que nos está diciendo la tesorería del día a día, ver las desviaciones e intentar justificarlas delante de dirección.
Y después, para nuestra relación con nuestro proveedor de servicios, tener una evaluación del negocio bancario, concepto que desarrollaremos después, para saber exactamente dónde está el banco ganando dinero con nosotros y cómo de alguna manera podemos negociar mejor esos servicios que estamos obteniendo. En paralelo con la disposición de información, tendríamos la posible reducción de cargas administrativas que le estamos pidiendo a este software. Muchas veces cuando las compañías se plantean una inversión en un software de tesorería, que es el que estamos hablando hoy, lo que se plantean básicamente para poder justificar el ROI de esa inversión es cuál es la reducción de cargas administrativas que vamos a tener. Bueno, pues también las podemos evaluar. Es más difícil decir cuál es el ROI que tiene disponer de más información. Por tener más información yo puedo decidir mejor y tener un ahorro de costes, eso siempre queda en la duda. Lo que sí podemos hacer y evaluar claramente es la reducción de lo que es la carga administrativa. ¿Y de qué estaríamos hablando? Pues básicamente de 4 puntos. Uno, la carga administrativa que supone la captura de saldos y movimientos bancarios, el tiempo que dedicamos para poder saber esa información. Segundo punto, la conciliación de la información que tenemos con bancos con la información que disponemos en nuestros sistemas económico-financieros. El tercero sería cómo podemos ir a la contabilización automática. Cualquier apunte que nos llegue del banco tiene que ser contabilizado. Cualquier ayuda que nosotros podamos tener desde el punto de vista de automatizar esa contabilización supone una reducción de carga. Y luego todo lo que sería la integración con otros sistemas dentro de lo que es el área económico-financiera. Y estamos hablando de clientes, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de recursos humanos, o estamos hablando de la gestión financiera de financiaciones o inversiones financieras a largo plazo. Como hemos dicho, vamos a intentar ampliar una por una cada uno de estos puntos que hemos hablado anteriormente, esos 9 puntos que hemos citado a modo de índice, simplemente para darle una mayor amplitud. Cuando estamos hablando del conocimiento del saldo, ¿de qué hablamos? Bueno, lo que estamos hablando es de que en muchas compañías el tesorero, una persona de administración, llega a primera hora de la mañana y tiene que contactar con todas y cada una de las entidades para llenarnos ese Excel mítico donde nos va a poner los saldos que mantenemos en cada una de las cuentas para que el tesorero, el director financiero, pueda saber cuál es nuestra posición. Bueno, lógicamente eso lo hacemos manualmente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de poder automatizar todo lo que es ese proceso de acceso a los saldos, a la información que tienen las entidades financieras, para poder incorporarla en un software que de alguna manera nos ayude a manejar toda esa información de una manera mucho más ágil. Estaríamos hablando de los sistemas de comunicación con banca electrónica, los sistemas que permiten hacer ese bridge, ese puente entre el extracto, la información que nos está preparando el banco, el fichero que nos está preparando el banco y ese fichero que nosotros vamos a incorporar en nuestro sistema. Entre ellos serían Funds Manager, TFM. Bueno, hay múltiples sistemas que facilitan toda esa automatización. Aquí hemos puesto algunos de los más habituales, algunos les sonarán a ustedes más, otros menos. Unos tienen un coste superior, otro inferior. Estamos hablando de Swift, estamos hablando de Tesoralia, estamos hablando de los servicios de Ditran, estamos hablando de los servicios de Exceltia. Todas estas que están aquí son compañías con las cuales Grupo Choice ha trabajado y que puede dar el marchamo de asegurar que la calidad del servicio, mayor o menor coste, puede ser válido. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir que cuando el tesorero llega a primera hora de la mañana, a las 8 o las 9 de la mañana, pueda tener toda su posición actualizada y pueda tenerla disponible desde el primer momento, con todo el ahorro de carga administrativa. Pensemos que todos estos sistemas y Treasury Funds Manager lo que hacen es despertarse a una hora muy temprana de la mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana, o la hora que se indique, para poder acceder a esos ficheros bancarios, incorporarlos dentro de nuestro sistema con las validaciones que en todo caso comentaremos posteriormente. Es decir, de alguna manera aquí lo que tenemos es información, luego hablaremos de la reducción de carga administrativa. A partir de ahí, de que conocemos cuál saldo teníamos esta mañana en nuestras entidades financieras, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar tener nuestra previsión de saldo a corto y medio plazo. ¿Qué es lo que vamos a tener que incorporar? Pues toda la información que podemos traer desde nuestro ERP, desde el punto de vista de lo que son las previsiones de cobro que tenemos, las previsiones de pago, incluso lo que es la cartera disponible que nos puede permitir en un momento determinado tener más saldos disponibles si accedemos a una financiación de circulante y que incorporaríamos dentro de Treasury and Funds Manager para que cuando le pedimos un saldo no nos diga solo el saldo que tengo hoy, que es el que me ha dicho el banco, sino la proyección a futuro de cómo van a evolucionar esos saldos. Treasury Funds Manager se integra con todos los sistemas que hay en estos momentos en el mercado, tiene una integración directa y especial con Navision, el sistema de Microsoft, pero puede ser interfazable con todos los sistemas que hoy puedan ustedes pensar en el mercado, desde SAP, a GD Edwards, a Oracle, a cualquiera que ustedes se quieran plantear.
Adicionalmente, Treasury Funds Manager está dotado de una utilidad que nos permite incorporar otras previsiones que no están dentro de nuestro RP. Por ejemplo, en nuestro RP no está el importe de las nóminas que tenemos, la estimación de las nóminas, perdón, que hemos de pagar a final de mes, ni la estimación de los seguros sociales que tenemos que pagar a final de mes, ni los compromisos que tenemos de alquileres o de servicios que no están dentro de nuestro RP porque no tenemos la factura, pero que sin embargo es un compromiso de pago que nosotros tenemos. Para ello, Choice ha desarrollado una herramienta que ven ustedes en la parte inferior izquierda, a la cual se le ha dado el look de lo que es un Excel. Es una herramienta que cualquier tesorero sabe utilizar, de manera que para poder utilizar pues, esas habilidades, esas técnicas que tiene Excel a la hora de copiar, duplicar, etcétera, poder incorporar toda la información y poder incorporarla dentro de Treasury Funds Manager de una manera muy ágil, en tanto en cuanto cada vez que nosotros incorporamos una previsión, en Treasury Funds Manager se elimina toda la anterior, es decir, que no tenemos el riesgo de estar cayendo en duplicidades. Una vez que nosotros tenemos nuestro saldo y que tenemos nuestra previsión y que a partir de ahí podemos empezar a decidir si tenemos el riesgo de tener un descubierto, si tenemos una necesidad de fondos, no hoy, pero sí dentro de 5, 10, 15 días, pues sigue el trabajo del tesorero con otros temas que muchas veces no se pueden hacer, o por la carga administrativa que suponen, por el tiempo que se le tiene que dedicar, o porque no queda tiempo después de haber estado dedicando 1 o 2 horas a poder saber cuál es la posición que tenemos en nuestra previsión. Una de las más importantes, sin duda, es el control de las condiciones bancarias. Nosotros, con nuestro banco, tenemos, independientemente de lo que son los intereses de las financiaciones, tenemos toda una serie de condiciones pactadas en cuanto a valoraciones que se nos tienen que aplicar, gastos, comisiones, tipos de cambio, que son muchas veces difíciles de contrastar por parte del tesorero por la carga administrativa que comportan. Bien, o cualquier tesorero pondría con una de las herramientas que tiene Treasury Funds Manager, aquí vemos exactamente lo que sería la pantalla estándar del sistema, poder saber en un momento determinado, entre unas fechas desde hasta, dónde el banco ha cometido alguna desviación sobre las condiciones que nosotros teníamos establecidos. Teniendo en cuenta la tecnología, que luego nos comentará Xavi, en que está desarrollado Treasury Funds Manager, toda la información que tienen ustedes aquí es exportable a un entorno de Office, es exportable a un entorno de Microsoft que nos permita preparar una carta que le dirigimos al banco haciéndole la reclamación a nivel de comisiones o a nivel de valoraciones o a nivel de gastos que nosotros nos hemos planteado. Como comentábamos anteriormente, el tesorero es un gran comprador de servicios, es un comprador de servicios de cobro y pago. Entonces es importante que se controlen de alguna manera todo lo que son esas comisiones. Y lógicamente también es importante controlar las liquidaciones de las cuentas. Y aquí tendríamos, como en Funds Manager, nos podemos plantear la liquidación de una cuenta corriente o de una póliza de crédito desde hasta. Veríamos una pantalla como esta, donde están calculados los números comerciales en función de todos los saldos que nosotros tenemos, y eso nos permitiría luego llegar a lo que es una liquidación, a saber, preparar lo que es la liquidación de las cuentas corrientes. Y esto puede ser útil. Estamos hablando de cuentas corrientes a la vista o de pólizas de crédito. Esto sería útil porque nos podemos plantear tanto porque me ha llegado una liquidación del último trimestre, del 11 de enero al 11 de abril, y ver exactamente qué es lo que está diciendo el banco y qué es lo que dicen mis números que el banco me tendría que liquidar. O lo puedo utilizar también cuando llega el día 30 del mes, tengo que hacer una previsión de los gastos financieros en que pueda haber incurrido mi póliza y puedo hacer una preliquidación que paso a mi departamento de contabilidad para que haga la pertinente previsión contable del gasto financiero. Dos funciones. Por una parte, la previsión contable, por otra parte, el control de la liquidación. No llega ahí solo la función del tesorero, al tesorero se le pide más información y cada vez más se le pide, ¿qué es? Pues lo que es la idea del control del cash flow. ¿Cuáles han sido los flujos de entrada y salida que nosotros tenemos? ¿Cuál era el presupuesto que nosotros tenemos? Y por lo tanto, ¿cuáles son las desviaciones? Sean las desviaciones del mes anterior, sean las desviaciones desde principio de año. Todos los outputs que tiene Treasury Funds Manager, por el entorno en el que están desarrollados, son exportables a Excel. De hecho, aquí, ¿qué es lo que estamos planteando? Bueno, pues el tesorero ha obtenido una información del cash flow del 1 de enero al 2 de mayo, ha sido una prueba que ha hecho, como podría ser del 1 de enero al 30 de abril o del 1 de abril al 30 de abril, ha obtenido su presupuesto, su cash flow real, lo ha exportado a Excel y a partir de ahí puede incorporar las columnas que vemos aquí de presupuestado, las hemos dejado voluntariamente en blanco, de presupuestado, porcentaje de diferencia y diferencia en euros. Y además, con todas las ayudas que nos puede permitir todo lo que es las herramientas
de Microsoft, pues podríamos hacer una presentación de tipo gráfico, como la carta que estamos viendo al lado, y donde de alguna manera podemos explicar la dirección, nuestro cash flow, cuáles son las grandes partidas que nosotros tenemos, sean clientes, sean proveedores, sean servicios, sean financiaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que cada vez se le pide más al tesorero, al director financiero? Pues bueno, a la hora de poder hacer una negociación bancaria, poder conocer en detalle cuál es la evolución del negocio bancario que nosotros tenemos. Pensemos que cuando estamos hablando del cash flow, estamos hablando de las partidas por las cuales nosotros ingresamos o sacamos dinero de la compañía. Cuando estamos hablando del negocio bancario, estamos hablando del medio de cobro y pago que nosotros hemos estado utilizando. Todos somos conscientes de que si nosotros pues, cobramos por transferencia, pues la verdad es que nuestro banco ve poco, porque no gana prácticamente nada. Claro, si nosotros lo que tenemos que hacer son cobros de extranjero, pues nuestro banco va a tener una jugosa partida de comisiones y de cambios que nos puede aplicar, que va a ser más interesante. De hecho, vamos a ver que hay compañías que son más ricas desde el punto de vista de su negocio bancario y algunas pues que son menos ricas en su negocio bancario. No es lo mismo una compañía de carácter industrial que va a tener toda una serie de pagos de IVA determinados y va a tener un menor peso del personal o de los seguros sociales, o a una compañía de servicios donde básicamente su gran activo es su personal y donde los pagos de IVA, de seguros sociales, de impuestos van a tener un peso muy relevante que la va a hacer más atractiva desde el punto de vista del banco. Muy bien, el seguimiento de este negocio bancario es importante, tanto en el mes a mes, a la hora de saber cómo lo estamos distribuyendo y si estamos cumpliendo con los compromisos que nosotros establecimos con nuestras entidades, como si lo que queremos es ir a una negociación con un banco y lo que queremos es poder saber qué es lo que le hemos cedido para intentar mejorar nuestra posición negociadora. Nos hemos adelantado un poco con la transparencia, pero bueno, tampoco es tan importante. Hemos intentado ver de una manera muy rápida lo que eran los 5 puntos desde el punto de vista de lo que es la necesidad de información que ha de manejar el tesorero. Llegaríamos ahora a lo que pueden ser todo lo que está ligado a la reducción de las cargas administrativas. La primera, a la cual se dedica mucho tiempo, es la que hemos comentado anteriormente, la captura de saldos y movimientos bancarios. Como hemos dicho anteriormente, podemos tener softwares que nos permitan tener esa actualización que podemos hacer una vez al día o varias veces al día, sistemas como Swift, Tesoralia, Ditran, Exceltia, y que nos van a permitir coger ese saldo y poderlo incorporar. Cuando nosotros estamos recibiendo ese saldo, ese fichero desde el banco, nosotros podemos trabajar muy en profundidad toda la información que hay ahí, porque muchas veces lo único que nos preocupa es el importe del movimiento y poco más, pero sí empezamos a explotar en profundidad esa información, nos vamos a encontrar con que un apunte bancario, básicamente lo que nosotros vemos en el extracto de papel es el registro 22, pero si miramos ese fichero en profundidad lo que nos vamos a ver es que detrás está el registro 23, 400 posiciones de información donde se nos va a informar desde quién es el cliente que nos está pagando hasta incluso, y si así lo solicitamos, la factura que se nos está la factura o facturas que se nos está pagando o los abonos que se está deduciendo. Una explotación amplia del registro 23 nos va a permitir tener un gran conocimiento de lo que ocurre, igual que cuando lo que estemos recibiendo sea un impagado, donde recibiremos una información exhaustiva de cuál es el cliente que nos está impagando e incluso cuál es el número de recibo que se nos está impagando. Si hacemos una operación en divisas, adicionalmente vamos a recibir también en ese lote, en ese fichero, el registro 24, donde nos vendrá toda la operación con el importe en divisas, el cambio que nos ha aplicado el banco, etcétera, etcétera. Es decir, debidamente explotado, no solo vamos a tener el saldo para poder saber cuál es nuestra posición, sino que vamos a tener una amplia información que luego vamos a poder distribuir. ¿Por qué? Pues porque esa información que nosotros tenemos de las transferencias de clientes nos puede servir para pasarla al departamento de clientes y que ya dé por cobradas unas determinadas facturas que hemos recibido a través de un cobro por transferencia o que dé de alta un impagado, de la cual la primera información que tenemos es el cargo que nos ha hecho el banco a la hora de transferirnos o de traspasarnos ese archivo con todos los movimientos del día. Es decir, aquí hay una reducción de carga administrativa y de tiempo que luego intentaremos estimar en un pequeño ejemplo. ¿Cuál es el siguiente punto con el que vamos a poder tener una reducción de carga administrativa? Va a ser con todo lo que está relacionado con la conciliación con bancos. Nosotros tenemos los datos bancarios y con esos datos bancarios nos vamos a enfrentar a la información que nosotros tenemos en Treasury and Funds Manager, que son los movimientos que nosotros tenemos en nuestra contabilidad.
uno de los procesos que vamos a poder ejecutar en cualquier momento va a ser que el sistema nos diga cuáles son las partidas que están pendientes en el banco, es decir, todo aquello que el banco nos ha informado y nosotros no conocíamos, y todo eso lo que son las partidas que tenemos pendientes en Treasury and Funds Manager. Es decir, todos aquellos cargos que nosotros esperábamos y sin embargo el banco no nos ha enviado. Nosotros podemos tener un cheque que hemos emitido, estamos pendientes que nos carguen y el sistema nos va a decir, oiga, pues cuente usted que tiene toda una serie de cheques pendientes, cuente usted que tiene toda una serie de cargos que usted preveía que iba a tener y que no han llegado y que yo, sistema de tesorería, le voy a seguir manteniendo para que cuando usted haga sus proyecciones de tesorería cuente con que ese dinero en cualquier momento le puede ser eliminado. Y, lógicamente, lo que tendremos va a ser un cuadro de diferencias. ¿Qué nos va a decir Treasury and Funds Manager? Nos va en todo momento a mantener conciliada la situación entre lo que está diciendo nuestra contabilidad, lo que están diciendo nuestros registros contables, con lo que están diciendo los extractos del banco. No es un problema de que haya una diferencia, el problema es de que nosotros tengamos perfectamente ubicada esas diferencias donde están y como ustedes ven, pues al final llegamos a ese concepto de diferencia cero, que es si nosotros cogemos la contabilidad y cogemos los cobros y los pagos pendientes que tenemos en contabilidad, cogemos el saldo del banco y tenemos los cobros y pagos que tenemos en banco y no tenemos en nuestra contabilidad y que al pie vemos perfectamente detallados, pues lo que podemos saber es que nuestra situación patrimonial está debidamente controlada, que es una de las funciones que también se da al tesorero. Otro punto que nosotros podemos ver desde lo que es la idea de la reducción de las cargas administrativas es todo lo que está referido a la posibilidad de contabilización automática. Hemos de pensar que cualquier apunte contable se tiene que contabilizar. Y si se tiene que contabilizar, de alguna manera hemos de ver qué ayudas podemos tener. Bueno, Treasury and Funds Manager no tiene ningún problema en poder realizar todo lo que es la contabilización de los traspasos de barridos de cuentas, conoce el origen y conoce tanto el origen como el destino del apunte bancario que se está recibiendo. Podemos ir a la contabilización de todo lo que son los apuntes previstos. Nosotros tenemos previstos toda una serie de cargos en Treasury and Funds Manager en función de la información que hemos recibido de nuestro ERP, pues lo que puede hacer el sistema es verificar que efectivamente ese ingreso, ese cargo se ha producido e ir a su contabilización automática. Y luego también hay compañías que para determinados apuntes o por cómo se separan las responsabilidades, pues podemos tener que se haga un apunte bancario y haga un apunte bancario y que luego vaya a una cuenta puente para su contabilización. Bueno, dentro de lo que es la reducción de las cargas administrativas tenemos la integración con otros sistemas, ¿vale? Es decir, que en cualquier momento y de manera automática con las interfaces que hayamos comentado anteriormente, a la hora de poder hacer una previsión dentro de nuestro sistema de Account Receivables, el AR, de Account Payables, el AP, desde todo lo que son nuestros sistemas de recursos humanos o todo lo que son nuestros sistemas de planificación financiera, donde tenemos incorporada la información sobre capitales que hemos de devolver o que hemos de recuperar en el caso de una inversión, y de los intereses que hemos de pagar a cobrar, podemos incorporarlos en Treasury and Funds Manager de una manera ágil y rápida, reduciendo carga administrativa, como comentábamos anteriormente. ¿Vale? Sí, estas cargas administrativas se pueden valorar y eso que de alguna manera nos puede ayudar a establecer lo que es el ROI de nuestra inversión. Pensemos rápidamente, y hagan ustedes sus cálculos en función de lo que son sus necesidades y su ocupación. Pero pensemos en una cosa, si nosotros dedicamos 1 hora diaria a capturar los saldos y obtener la posición, si dedicamos 3 horas diarias para contabilizar extractos bancarios, cobros, pagos, barridos, si dedicamos solo 3 horas semanales para lo que son tareas de conciliación, para poder mantener exactamente controlada lo que es la situación patrimonial, bueno, pues si estamos pensando en toda una serie de horas que dedicamos a esas tareas, que son 1080 horas al año, si tenemos una persona que tiene un full cost, un coste hora, contando tanto el salario como las cargas sociales, de 20 euros la hora, y nos planteáramos que de todas estas cargas administrativas que hay, no las reducimos al 100%, pero solo las redujéramos al 80%, pues nosotros lo que nos estamos planteando es una reducción de coste de horas persona de 17.000 euros. Personas que se pueden dedicar a poder realizar otras tareas de mayor valor añadido, que sea simplemente el de una contabilización, que sea simplemente el de una conciliación, que sea simplemente el de tener que acceder a una entidad bancaria para poder saber cuáles son los saldos que tiene. Otro ahorro que nos podemos plantear es un ahorro en todo lo que es la gestión de bancos. Planteamos una empresa entre pequeña, que empieza ya a crecer algo, como que tenga solo 6 millones de euros de ventas. Contando los IVAs, va a generar unos flujos de entrada y salida de cobros y pagos de aproximadamente unos 14 millones de euros.
14 millones de euros. Piensen ustedes que errores bancarios del 1 por 1000, el 1 por 1000, solo en distintas condiciones, en valoraciones, en gastos, en comisiones, en correos que nos carga el banco, o en liquidaciones de intereses, porque el banco aplicaba una valoración y no se aplicaba otra, porque el banco aplicaba una comisión que no le correspondía aplicar dentro de lo que es la liquidación. Solo errores bancarios del 1 por 1000 supondrían unos 14.000 euros de ahorro de coste al año. En cualquier gran compañía te encuentras siempre esa persona cuya única función dentro de la empresa es perseguir los errores bancarios. Una gran compañía puede pensar que, o puede tener la posibilidad de dedicar a una persona a hacer todo eso. Bueno, pues el sueldo de esa persona prácticamente se está pagando con todas las reclamaciones que se hacen al banco de los errores bancarios, ¿vale? Treasury Funds Manager pretende ser una respuesta global dentro de la que es la problemática de gestión de tesorería, y además con una solución técnica que ahora Xavi nos va a explicar brevemente, pero tenemos que pensar que estamos hablando de un sistema que puede trabajar en un entorno multicompañía, multidivisa, es decir, no es monocompañía, sino que podemos, cualquier visión que se haga, se puede hacer desde el punto de vista de grupos de empresas, se puede hacer desde el punto de vista de empresa o desde el punto de vista de división, con esa triple visión, y además es un entorno multidivisa. No solo porque, como luego comentaremos, es el tercer punto, pueda gestionar cuentas en euros en divisas, sino porque puede gestionar cualquier cobro o pago que se pueda hacer una divisa. Es decir, un cobro en yenes sobre una cuenta en euros es una cosa que tiene poco problema, pero es que un cobro en yenes sobre una cuenta en dólares, pues tampoco va a tener ningún problema. El sistema soporta todo lo que son cuentas corrientes a la vista y pólizas de crédito, y es capaz de soportar la gestión de cash pooling dentro de grupos de empresas con todas las posibilidades que hay, es decir, barridos efectivos con movimientos de fondos, barridos de saldos nacionales y cuentas cenicienta de barrido y reposición diaria a las 12 de la noche sin ningún tipo de problemas, haciendo las liquidaciones, lógicamente, de cada una de las compañías según se nos plantee. Al igual que, como hemos dicho anteriormente, puede hacer todo lo que son las gestiones de las previsiones de cobros y pagos, tanto de manera automática como con las incorporaciones manuales que nosotros queramos. El desarrollo técnico de Treasury Funds Manager, que de alguna manera sería la tesorería 4.0 dentro de nuestro entorno, se ha hecho con las líneas más novedosas que pueda haber en el mercado, pero siempre yendo en una línea de que, desde el punto de vista del departamento informático de la compañía, hay una cierta complicidad, hay una cierta proximidad para que se pueda utilizar. Por favor, Xavi, tú que eres uno de los padres de la criatura. Hola, buenas tardes. Os voy a comentar más o menos en un breve resumen del entorno tecnológico de Treasury Funds Manager. Bueno, se ha desarrollado utilizando la tecnología de .NET de Microsoft con la versión 4.5. Es una aplicación cliente-servidor donde la parte cuente es una aplicación de escritorio de Windows, o sea, una aplicación normal de las que conocemos que corren en Windows 10, en Windows 7, en cualquier sistema operativo Windows. La aplicación cliente-servidor utiliza la tecnología de Windows Communication Foundation, de manera que es la herramienta que nos ayuda a comunicar el servicio que esté alojado en un servidor pues con la parte cliente. La base de datos utilizada es SQL Server y, bueno, en principio la misma aplicación puede tener en diferentes entornos para poderse conectar, pues un entorno de test o un entorno de desarrollo, o si se quieren separar empresas en diferentes entornos, que serían bases de datos diferentes. El modo de distribución de Treasury Funds Manager puede ser de dos maneras. On-premise, donde el servicio de Treasury Funds Manager se aloja en la casa del cliente, y esto lo que trae consigo es que el cliente es quien gestionará el servidor donde está alojado ese servicio, así como la base de datos. O sea, se encargará de las copias de seguridad, de si el servicio está arrancado o no. Y también, bueno, las actualizaciones que pudieran existir, pues también de alguna manera tendría que gestionarlas. La parte cliente, o sea, la parte donde el usuario se conecta, es totalmente transparente, no vería nada, y cuando él se conecta a Treasury Funds Manager, siempre va a la parte servidor a ver si hay alguna actualización y automáticamente se la bajaría y el usuario en sí no debería hacer nada. O sea, la parte de instalación es bastante transparente. En el otro tipo de distribución, on cloud, es lo mismo, con la diferencia de que el servicio TSM se aloja en un servidor en Azure. En este caso, el cliente se preocupa de la gestión del servidor y de la base de datos.
Y bueno, las actualizaciones o cualquier cosa aún es más transparente que en el otro porque si hay alguna modificación se actualiza el servidor y automáticamente ya el usuario ve cómo se le actualiza la aplicación y queda con la última versión. En el otro caso, en el caso on-premise, pues diríamos que este paso lo debería hacer el encargado técnico para actualizar la aplicación. Y bueno, en principio estaría. El rendimiento tanto uno como el otro es muy parecido, es correcto. No por el hecho que esté en cloud es más va más lento ni nada, o sea, es igual. Y eso, el aspecto de la aplicación es una aplicación de Windows normal, ¿vale? Y en principio ya estaría. Estupendo. Muchas gracias, Xavi. Ahora, ya simplemente para acabar, porque nos estamos alargando quizás un poco, nos gustaría comentar, dentro de esta idea que estaba comentando ahora Xavi del on-cloud, lo que podría ser un caso de éxito con uno de nuestros clientes, que es el que tenemos aquí, que sería una empresa, Medichem, se dedica a distribución de productos médicos, y donde lo que vemos es el esquema que se ha planteado con ellos, ¿vale? Utilizando los servicios de tesorería como el sistema para captar los extractos del banco, esos extractos del banco diariamente se captan, se llevan a un sistema on-cloud que está gestionando Choice. Ahí lo que se hace es la validación del fichero, no lo hemos explicado anteriormente, pero cuando llega un fichero de un banco, lo que se hace es validarlo antes de incorporarlo, es decir, que el fichero es correcto, es decir, que tiene toda la información necesaria, que no tiene ningún error, que el fichero que estamos recibiendo es un fichero que se corresponde con la lógica que nosotros tenemos, es decir, que no deja ningún hueco, que es la continuación del día anterior, que no hay ninguna repetición, y una vez que se ha validado, se incorpora en Treasury and Funds Manager. Ahí nosotros estamos recibiendo del ERP de Medichem, que es Navision, estamos recibiendo tanto lo que es la información de cobros como la información de todo lo que son los pagos que haya ordenado, y el cliente lo que se tiene planteado es que diariamente obtiene lo que son las posiciones de saldo, saldos diarios más todos los saldos proyectados que tiene en función de sus previsiones de cobro y pago, y ha establecido una sistemática, porque así lo ha decidido él, simplemente de ir a una conciliación semanal, es decir, que a partir de lo que son los saldos diarios que él tiene estimados, es como haciendo sus proyecciones de tesorería y semanalmente hace las conciliaciones por los documentos que haya que conciliar. Este es un ejemplo, podríamos hablar de distintos ejemplos de compañías pues que son más complejas o menos complejas a la hora de poderlo hacer, pero que de alguna manera todo lo que se han planteado es una disponibilidad de mejor información a la hora de gestionar su tesorería, de reducción de lo que son las cargas administrativas que tienen. Bien, hasta aquí lo que es nuestra presentación.